Mi testimonio acerca del COVID. Recuerdo que en diciembre del 2019 veía las noticias en la televisión y notaba cómo mucha gente estaba muy espantada por lo que estaba sucediendo en China. Y yo pensé que eso ni de chiste iba a llegar a México. Pero conforme fue pasando el tiempo, al ir observando que lo que yo pensaba estaba siendo rebasado por mucho, ya que antes había habido brotes, se quedaban en el país, se controlaban y ya. Aquí se rebasó, se extendió hacia el mundo y la preocupación fue aumentando conforme el virus iba avanzando. Al igual que muchos, llevaba a detalle el avance del virus, el número de infectados, pero jamás pensé que mi familia, mi casa, íbamos a ser infectados. Eh, Me daba pánico pensar en ver ahí con equipos especiales, trajes y todo, cómo trataban lo del COVID. Se me hacía algo de otro mundo. Eh, Obviamente nuestra ignorancia y todo eso y las noticias y todo, pues el temor fue aumentando y cada vez pues nos fue causando temor, yo creo, al mundo entero. Y ese temor no ha sucedido de detenerse, ha seguido creciendo, aumentando en muchas personas. En mi caso particular llegó a un extremo, a un clímax, cuando me avisan que uno de mis vecinos están sacándolo ahí con trajes especiales y toda la cosa y todo. Y chin, lo están sacando, pero ya su féretro. Y así me voy enterando que en mi calle no falleció una persona, sino en la calle donde yo vivo fallecieron ya 4 personas. Ahí fue cuando yo entré en el máximo miedo. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? Ya todo el mundo, a donde me vayan, hay infectados. Necesitaría yo tener una isla, irme a algún lugar especial. Pero bueno, la realidad es que tengo mi casa aquí en la Ciudad de México y no tengo a dónde irme. Así que aquí tendría que enfrentar ese tremendo miedo hacia el COVID, hacia esta nueva enfermedad. Realmente me llené de temor cuando ya hubo muertos en mi propia calle y dije, no me puedo quedar así, que lleno de temor, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar paralizado, es lo peor que puedo uno hacer ante los problemas, ante las circunstancias. Así que mejor me puse en acción a estudiar, a investigar, a revisar, en fin, me dediqué día y noche, semanas y todo, estar estudiando, estar investigando sobre virus, infecciones, pandemias, médicos, todo lo que hubiera en internet, medicamentos, qué se estaba usando en diferentes partes del mundo, qué funcionaba, qué no, estadísticas, en fin. Llegué a la conclusión que era importantísimo usar cubrebocas y que era importante que en la comunidad lo entendiera eso, y fui de los primeros en tratar de explicar la importancia de los cubrebocas y que era importantísimo que todos usáramos cubrebocas. Por supuesto que muy pocas personas me hicieron caso, inclusive con algunas llegué a tener problemas por eso, pero con el tiempo me han ido dando la razón y la solución principal ha sido el usar cubrebocas. Si todos usáramos cubrebocas, el contagio se reduce enormemente. Pero con uno o dos en una familia que no usen, ellos pueden ser el foco de infección, meterlo en la familia y de nada sirvió que todos los demás miembros se cuidaran. Eso es lo que ha estado pasando actualmente. Muchos se cuidan, pero en la casa no se cuidan y con un miembro que se haya descuidado es suficiente para que toda la familia se contagie. Entonces me dediqué a hacer videos también en YouTube, empecé
a subir la información que iba investigando, a hacer diferentes videos para alternativas y para sugerir a la gente, a la comunidad, que nos cuidésemos, que nos protegiéramos. Inclusive traté de mandar a gobernantes y a diferentes personas sobre la importancia de cuidarse y que muchas cosas que se estaban diciendo no eran reales, no eran ciertas, dado que mis conocimientos de física como ingeniero me permitían deducir muchas cosas que se estaban manejando de una manera errónea. Así lo hice y lo expuse en varios videos y dije que la distancia de 1 metro era insuficiente, era muy poca, incluso 1,5 metros también es poca, dado que el alcance de las partículas es mucho mayor. En fin, ahí podrán revisar muchos otros videos que hice desde aquel tiempo, tratando de explicar físicamente lo que está pasando, el tamaño, el alcance, hice experimentos, etcétera, y la importancia de utilizar los cubrebocas para protegernos, que ha sido la medida más eficaz, aparte de la limpieza y todo, pero sí, se llegó a extremos de exageración en limpieza, que llegué a ver videos donde se tenía que tener más limpieza que en un quirófano. Caímos en extremos de pánico, en extremos de información, y a la fecha me he dado cuenta de que hemos caído en muchas exageraciones y es mucha nuestra falta de conocimiento aún respecto a este famoso coronavirus. Sin embargo, gracias a Dios, he pasado la prueba más difícil de todas. Sí, de la prevención tuve que pasar a enfrentar al COVID. Y esta plática es cómo superamos el COVID cuando ya no era verlos en los demás, verlos en la tele, sino ya verlos en la realidad, en mi propia familia. Primero llegó a unos parientes, bueno, amigos, y después a parientes, y después a mi hermano. Después de mi hermano, el COVID llegó a mi hija, a su esposo, a mis nietos, y luego llegó a mi casa también. ¿Y cómo lo superamos? Eso es la plática de este video. Primero y antes que nada, acepto y reconozco mi gran error, mi gran equivocación, que creía que apoyándome en el conocimiento, en lo que se decía, en lo que se sabía por internet, por los médicos, por muchas cosas dichas, estudiadas, etcétera, desgraciadamente la realidad ha sido rebasada y no ha sido cierta muchísimas cosas. De nada entonces servía que se dijeran que la hidroxicloroquina, que hacía esto, que estos experimentos, que con la ivermectina, estos otros, y con el dióxido de cloro otros, y así infinidad de medicamentos y de experimentos y de información que se manejaba y que esta era la solución y que era esta. Desgraciadamente la realidad ha sido que no es verdad. Casi todo eso que se ha manejado y creído por meses, etcétera, no ha sido realidad, ¿sí? Entonces de nada me ha servido estar rodeado de médicos, conocer a expertos, a epidemiólogos, incluso mi hermana, que es una reconocida epidemióloga. De nada me ha servido toda la ciencia y todos los médicos en sus intentos desesperados por luchar, pues dan sus teorías, muestran los medicamentos que ellos consideran, se pasan unos a otros, incluso médicos que ni siquiera son especialistas en epidemias, ni neumólogos, ni nada, han tenido que meterse porque la cosa está tan dura, tan fuerte, que pues tuvieron que adaptarse y como ellos han podido, se han metido y han propuesto ideas, incluso hasta con
medicamentos como el sildenafil, que se usa para eh, los problemas de erección en los varones, tantas cosas que se han utilizado, pero que la verdad, al hacer estudios, al hacer más investigaciones, nos hemos dado cuenta que aún nos falta muchísimo, muchísimo por saber, y que pues muchas cosas que creemos que eran ciertas resulta que no son ciertas. Hace falta muchos tiempo, muchos estudios, mucha investigación. Estamos todos aprendiendo, esto es nuevo y pues tampoco se puede juzgar. Tenemos que intentar, que hacer la lucha, que no darnos por vencidos, pero al ir avanzando, al ir creciendo, nos damos cuenta de nuestros errores. Llegué a una tremenda conclusión desde que mi hermano se infectó, y usando todo lo que sabía y creía conocer, etcétera, dije, de nada me sirve. Nada importa lo que diga el internet, nada importa lo que diga la ciencia, nada importa lo que digan los médicos. A esa triste realidad. El único que realmente sabe de esto es nuestro Creador. El único que importa en esto es nuestro Creador, es Dios. Así que mi verdadero refugio y mi verdadero consuelo lo he concentrado en el verdaderamente sabio, el único que sabe todo, y que es Dios. Entonces, a pesar de que mi hermano era una persona muy sana, deportista, de mis 5 hermanos que tengo, él es el más sano, el que menos problemas tiene, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tenía problemas circulatorios, etcétera, en muy buenas condiciones, y sin embargo, él se estaba agravando. Ahí empecé a ver el problema del COVID. Ahí empecé yo a orar, a derrumbarme, a pedirle a Dios que me perdonara, que disculpara mi soberbia, mi orgullo, mi creencia que por haber estudiado, investigado, ya sabía un poquito. Y la verdad es que no sé nada, Inés. No hemos sabido nada y estamos en pañales. El único que sabe es Él. Y le pedí que por favor lo sanara. Que por favor en Él está la sanación. En Él está la vida. Y que por favor salvase a mi hermano. Y gracias a Dios, ahorita mi hermano tiene ya pequeños detalles, pero ya está fuera de peligro. A pesar de ser el más sano de todos, porque la mayoría de hermanos tenemos problemas de hipertensión o de diabetes o de otros factores de riesgo, mayores de 60 años, así. Con factores de riesgo estamos todos, y él era el que menos factor de riesgo tenía, y le estaba yendo muy mal, la estaba viviendo muy difícil, ¿sí? La verdad que sí, me espantó muchísimo. Oré, lloré por mi hermano, le supliqué, le imploré a Dios, y gracias a Dios, él está vivo y ha salido adelante. Pero ahí no paró la cosa. Después el COVID llegó a mi hija, a su esposo, y ahí empezó mi temor, mi miedo, porque yo había convivido con mi hija, con su esposo, y entonces eso significaba que yo y mi esposa podríamos estar también contagiados. Mis nietos, o sea, el mundo se me venía abajo. Dije, si mi hija lo tiene, a pesar de que insistí, le supliqué que se cuidara a ella, a su esposo y todo, y me decían que era un exagerado, etcétera, pero tristemente la noticia me pegó durísimo y tenía que enfrentar el COVID, ya no de lejos, el COVID en mi hija, en mis nietos, en mi casa, con las personas que más amaba y hasta conmigo mismo. Así que me puse a orar y le pedí a Dios que si fuera posible que apartara de mí este cáliz, pero que se hiciera su voluntad y no la mía. No tenía otra más que acercarme a Dios, y así lo hice. Me refugié
primero que nada en Dios, y a Él le pedí que me diera fuerzas, que me guiara, que me indicara. Y gracias a Dios me dijo que Él me iba a ayudar, sentí que me iba a apoyar y que me quería fuerte, que me quería valiente, que enfrentara el problema, que enfrentara la situación con valor. Y le pedí que me diera fuerzas, que me diera ese valor que yo no lo tenía. Empiezo a hacer mis investigaciones y me doy cuenta que empieza el COVID, el virus, a través de familiares del esposo de mi hija, después contagiada mi hija, después de mi hija es contagiada mi esposa y así sucesivamente. Y empecé a sacar fichas, datos, etcétera, a hacer análisis, a tratar de hacer nuestras gráficas, revisar, en fin, llevar un control lo mejor que se pudiera y enfrentar este tremendo problema del COVID que nos estaba cambiando toda la realidad. Ya estaba ante algo, ante lo que más temía. Sí. Cuando supimos que mi hija había tenía COVID, nosotros nos fuimos a hacer el examen y fui y me dijeron que yo no tenía COVID, ¿sí? Sin embargo, dijeron que mi esposa sí lo tenía y entonces la empecé a cuidar y empezamos a luchar contra el COVID y así nos llevamos casi una semana, gracias a Dios, de una manera más o menos tranquila. En la primera semana fuimos a un hospital en el Ajusco también de COVID. Ahí también nos hicieron estudios, nos tomaron tomografías, nos sacaron estudios de sangre y nos invitaron los médicos a participar en un nuevo experimento, en un nuevo medicamento de Rusia, así que si nos interesaba ser parte de él, que nos iban a apoyar, etcétera, etcétera. El resultado nos lo darían posteriormente en un par de días. Mucha tristeza ver tantísima gente en ese hospital y la mayoría estábamos por el COVID, pero más tristeza me dio ver a niños. Se me hizo muy duro, muy fuerte ver a niños que les iban a hacer estudios de tomografía. Sentí mucha ternura, mucha tristeza, pero bueno, así es el COVID. Afortunadamente eran los menos. La mayoría éramos adultos. Después de la primera semana empezaron las complicaciones, empezaron los problemas, empezó a agravarse. Entonces empezaron a manifestar necesidades diferentes. Mi hija afortunadamente fue una de las primeras que salió bastante fuerte. Mi nieta, que también se contagió, gracias a Dios, salió con muy poco medicamento, bastante bien, una jovencita de 15 años, y con la bendición de Dios mi hija iba bien. Su esposo es el que se agrava y necesita oxígeno. Él está joven pero tiene diabetes y empieza a complicarse un poco y empieza las complicaciones más fuertes con mi cónyuge. Se empieza a complicar y empieza a tener necesidad de oxígeno. Mi hija de Estados Unidos viene desde allá con riesgo de contagiarse, a apoyar y a dar todo lo que tiene para ayudar a sanar a mi esposa. Se le compran tanques de oxígeno, se le compran sillas de ruedas, se le compran lo que, lo que va necesitando, se le pide un concentrador de oxígeno, se le manda a sacar radiografías, se le empiezan a hacer estudios y empieza
a complicarse al empezar a haber falta de oxígeno, o sea, al empezar a tener problemas al respirar. Mi esposa sentía como que se iba apagando, como una velita que va disminuyendo su intensidad. Ya llegando en un punto extremo, desesperado, mi hija busca a un médico especialista, un neumólogo famoso que atendió a otras personas muy famosas, aunque tal vez recursos costosos. Mi hija no le importó porque ella es sumamente bondadosa y consiguió que este doctor empezara a atender a mi esposa. Sin embargo, este doctor, viendo la gravedad en que iba cayendo el cuadro de mi esposa, sugirió que la hospitalizásemos. Y mi esposa me pidió y me suplicó que no quería ir a un hospital. Habíamos escuchado tantas historias acerca de los hospitales y tantos problemas que hay en los hospitales, infecciones, falta de personal, falta de muchísimas cosas y cómo están problemas que sale cada rato, que fallecen, etcétera. Entonces, prácticamente mi esposa me hizo prometerla que no la llevaría a un hospital. Yo estaba viviendo los momentos de más angustia porque me sentía terriblemente mal. Le estaba pidiendo a Dios que nos diera una oportunidad más. Entonces le supliqué por la vida de mi esposa y oramos y atendimos todo lo que el médico, el neumólogo, todo lo que nos decían, hacíamos. Y la batalla la tendríamos que librar en la casa. Trajimos 3, 4 tanques de oxígeno, aparatos, todo cuanto hubiera, parecía hospital la recámara. Pero bueno, no paramos, nos endrogamos, pedimos. Mi hija afortunadamente tenía dinero ahorrado, se gastó más de 100,000 pesos de sus ahorros para que tenía para comprarse una casa y se los dio todos a su mamá para la sanidad. Y así parientes y amigos nos apoyaron y con la ayuda de mucha gente, pues hemos salido adelante en esta batalla tremenda, recursos tremendos. Es tan difícil y se necesita tanto dinero para cubrir tantos detalles, tantas necesidades, tantas medicinas, tantas cosas que se necesitan. Ahora entiendo por qué dicen que hay pacientes que se gastan hasta 1,000,000 de pesos. Tratamientos así a detalle como el que tuvo que llevar mi esposa, fácilmente se acercaría al 1,000,000 de pesos en un hospital. Si hubiera sido atendida y todo se le hubiera hecho en un hospital, por lo que cobran todo en cuidados intensivos, etcétera. Y aquí se le tuvo que hacer todo eso dentro de la casa con el apoyo de mi hija y de muchas personas que nos apoyaron. Bendito Dios, se le dio un servicio especial, intenso a mi esposa, como si estuviera en un buen hospital y se le estuvieron haciendo estudios, chequeos, un control a detalle, una experiencia muy importante, muy difícil, porque es muy duro ver a un ser querido enfermo y, y que se vaya agravando. Sí, se siente de lo peor. Bendito Dios, poco a poco empezó a haber mejoría y gracias a Dios poco a poco empezó a requerir menos y menos cantidad de oxígeno y a ir saliendo, a ir empezar la convalecencia. Después de 2 semanas y media ya empezamos a respirar mejor, empezó a cambiar ya todo el cuadro. Sin embargo, a pesar de que ha pasado un buen tiempo, hemos seguido muy alertas, cantidad de estudios, ecocardiogramas, tomografías, radiografías, análisis de sangre, cantidad de estudios increíbles. Hasta ahorita no he hecho las cuentas de qué cantidad nos hemos gastado, pero lo importante es nada nos vamos a llevar
Lo importante es la vida finalmente y lo valioso que es tener la salud. Hay que apreciar, bendecir y agradecer a Dios todos los días, todos los momentos en que tenemos salud, en que tenemos vida, en que podemos respirar, en que podemos caminar. Es volver a valorar la vida en todo sentido. Dios nos está dando una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, un cambio de vida realmente, en donde mi casa y yo nos comprometimos a servirle al Señor. Si Él sanaba a mi familia, yo le prometí servirle y quiero cumplir con ese propósito de servirle a mi Dios tan grande, tan hermoso, que sacó a todos en mi casa sin necesidad de ir a un hospital. Sí, con gastos tremendos, sí, con experiencias fuertes, pero gracias a Dios, yo sé que todo se lo debemos a Él. Al final, Él es el que dice hasta aquí. Y por eso es muy importante arrepentirnos, estar bien con Dios, estar preparados para estar bien con Dios. Creo que es lo más importante de todo, más que medicinas, más que médicos, más es nuestra relación con Dios, es estar bien con Dios, es lo más importante de todo. Independientemente de esta pandemia, de esta economía, de lo que suceda, no existe nada más importante que Dios. Y aquí es una gran lección la que hemos recibido para darle la importancia a quien verdaderamente lo tiene y honor a quien verdaderamente lo merece. Nadie más que Dios. Aquí tuve que aprender desde cómo se maneja un oxímetro, tuve que aprender a inyectar, porque nadie quería venir a inyectar y pues por el temor de contagiarse, etcétera. Eh, Tuve que aprender muchas cosas, cómo se cambia un tanque, cómo se maneja un manómetro, muchísimas cosas, ¿sí? Cómo se da un servicio, en qué consisten los litros de oxígeno. eh, Hay cantidad de cosas que todos tenemos que saber manejar, los signos vitales del paciente, la temperatura, la presión, estar vigilando continuamente todos los signos vitales, monitoreando, haciendo estudios de sangre, etcétera, para ver cómo avanzan los leucocitos, las defensas, qué está sucediendo dentro del organismo, radiografías, tomografías, en fin, infinidad de estudios y procesos que se tienen que hacer, prácticamente convertir nuestra casa en un hospital. Y gracias a Dios que yo tuve la salud y la fuerza para poder servir y ayudar a mi esposa en este proceso, en este trance, en este trauma. Bendito Dios que me dio salud, que me dio sanidad y que yo no tuve necesidad de requerir nada. Bendito Dios me ha mantenido con una extraordinaria salud y yo sé que todo esto se lo debo simplemente a Él. Yo sé que todo es su obra y que mi hija que vino de Estados Unidos estuvo con nosotros, nos ayudó y gracias a Dios no se infectó y no llevó el COVID a su familia, a su casa, aunque eso le costó que su esposo perdiera el trabajo porque ella se vino acá y su esposo se tuvo que quedar cuidando a los niños. Pero Dios los bendice, Dios nos bendice, aún está sin trabajo, pero yo sé que Dios los protege y le va a dar un buen trabajo y le va a dar una buena casa y le va a compensar todo ese amor, todo ese sacrificio que hicieron a ella, a mi yerno, por ese esfuerzo, por ese amor de dar el dinero, no siendo su mamá, jamás le reprochó nada y se gastaron en mi esposa todo lo que tenían para comprarse una casa. Dios los bendecirá mucho y esta es la historia de mi testimonio de cómo Dios, básicamente es Dios, no es ni las medicinas, ni los doctores, ni la ciencia, sino Dios ha sanado a mi familia, ha sanado a mi esposa, ha sanado a mi hija, ha sanado a mi nieta, ha sanado a mi yerno, nos ha dado esa sanidad que tanto necesitamos y nos está dando una oportunidad
de cambio, una oportunidad de vida nueva. Gracias a Dios infinitamente. Y mi recomendación es: acérquense a Dios, péguense a Dios, busquen a Dios. Él es la sanidad, Él es la perfección, Él es el que verdaderamente les va a ayudar. No existe nada ni nada mejor que Dios para ayudarnos en estos procesos, en este conflicto, en esta vida. No hay como estar preparados con Dios, conectados, relacionados, en íntima relación con Él, para que Él nos llene de su paz, de su amor, y nos ayude a salir de esta y de cualquier otra enfermedad. Dios les bendiga a todos ustedes y ojalá atiendan mi mensaje y la forma en que yo y mi casa hemos sido salvados, sanados por el poder bendito y único y glorioso de Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, porque yo nunca paré de reclamar y de pedir ese derecho que tenemos a la sanidad por el sacrificio de Cristo, recordando que Jesucristo vino a esta tierra a pagar por todas nuestras enfermedades. Y eso yo lo repetía y lo exigía como si fuese un abogado, como si yo supiese: en el nombre de Cristo Jesús soy sano, y por las llagas de Cristo Jesús, que pagó por mis enfermedades, soy sano. Y yo no puedo estar enfermo porque reclamo ese derecho que tengo, porque reclamo ese sacrificio que hizo ya Jesús por mí y por los demás, por esa sanidad. Y bendito Dios, así me sucedió.